diferencias. Mediante la probabilidad que va a tener cada uno de estos eventos, se expresa el grado de confianza, qué tan probable o qué tanta chance tiene de que un evento ocurra cuando yo haga el experimento o una prueba. La probabilidad se representa como un número que va a ir del 0 al 1, siempre. Después, coloquialmente, uno habla del 0%, del 100%, pero en sí las probabilidades van del 0 a 1. Mientras que el 1 es un evento que va a ocurrir siempre, porque sabemos que siempre va a ocurrir, mientras que el 0 es uno que estamos completamente seguros de que nunca va a pasar. Y acá aparecen las definiciones, hay tres definiciones o formas de pensar las probabilidades. Una es la teórica o de Laplace, que se basa en la idea de que los resultados de un experimento constituyen un conjunto finito, o sea, un conjunto finito de posibles resultados, y que todos tienen la misma chance de estar ocurriendo. Entonces, la probabilidad de que un evento en particular ocurra va a ser el número de veces favorables a que ocurra ese experimento entre el total de resultados posibles que yo voy a tener. Entonces, la probabilidad de A es el número de veces favorable a que ocurra A dividido el número de resultados posibles. Después tenemos la forma a posteriori frecuentista o histórica, son como los tres nombres que va a tener esta forma de pensar la probabilidad, que es un evento, la probabilidad que un evento ocurra a lo largo de un determinado plazo se determina observando cuántas veces ocurrió el evento en el pasado. Entonces voy a tener la probabilidad de A, es el número de veces que ocurrió ese evento en el pasado, en el tiempo que yo haya establecido, dividido el número total de observaciones. Entonces, en la teoría necesitaríamos un número infinito de repeticiones, y como en la práctica solamente podemos hacer una cantidad finita de repeticiones de ese experimento, lo que vamos a hacer son estimaciones de la probabilidad, y cuanto más repeticiones vayamos haciendo, cada vez más precisos vamos a hacer sobre ese valor de la probabilidad. Lo que se acerca a esta idea de probabilidad, la estadística que usamos el año pasado descriptiva, es la proporción, que era el número total de veces que vemos una determinada característica sobre total de cosas o eventos que teníamos a disposición para analizarla. Y por último, la que a nosotros no nos va a interesar en absoluto, pero bueno, es una definición en sí, es la teoría subjetiva. ¿Qué es la probabilidad personal o subjetiva? En donde yo digo, miren, la probabilidad de que ocurra un determinado evento, porque yo soy especialista en ese tema, es del tanto por ciento. Y la verdad que no hay una base empírica para dar ese resultado en particular que yo estoy dando, sino es solamente una consideración personal. Entonces, como que no hay un sustento matemático o evidencia atrás de ese número que yo estoy diciendo porque lo dije yo. Yo soy, realmente, con todas estas teorías, supuesta forma de probabilidad personales, como muy de yo sé tanto de esto, y va a dar eso. Algo que veníamos mencionando con estas cuestiones de las probabilidades son los axiomas. Axiomas son leyes que van a ocurrir siempre. O sea, eso es un axioma.
El primer axioma nos va a estar diciendo que toda probabilidad va a estar entre 0 y 1. O sea que el suceso seguro es 1, un 100%, y la probabilidad del suceso nulo o imposible va a ser 0. Si a ustedes si se calcula una probabilidad y les dio 2, revisen el resultado porque lo hicieron mal. Básicamente, eso es lo que nos está garantizando estos axiomas de probabilidad. Digo que le dio 2 porque es un error bastante común cuando hacen el examen, que me mandan un número cualquiera y no cumplen ni siquiera con el axioma. Entonces, si no está entre 0 y 1, el resultado está mal. Después tenemos que la probabilidad de una intersección de dos sucesos debe ser al menos menor o igual que la probabilidad de ese suceso por separado. Y ahora vamos a ver algunos ejemplitos de eso. Volviendo a los cuadros. Y que la probabilidad de la unión del suceso debe ser mayor o igual a cada uno de los sucesos por separado. Después tenemos que los sucesos, si son disjuntos, o sea que no tienen elementos en común, la probabilidad de la unión va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Y acá la probabilidad del suceso contrario, o sea que no suceda A, es igual a 1 menos la probabilidad de A. Que esto está relacionado con lo que también me había preguntado Bianca, también, cuando estuvimos viendo lo de los países y el sexo, eh, de cómo podía calcular el suceso contrario. ¿Alguna consulta hasta este momento? Sé que es mucha información toda junta y el primer día. Después todo lo de los axiomas, ¿vamos a ir haciendo ejercicios así para practicar o...? En la práctica siempre es mucho más fácil. Pero bueno, la teoría hay que verla porque si no en la práctica no se puede hacer. Y vamos a volver acá. Si yo les pregunto, y vamos a irnos para un costado. ¿Cuál es? Bueno, este color no. ¿Cuál es la probabilidad de que sea varón? ¿Qué cuenta haría? ¿Cuántos varones hay? Dividi- 2 de 4 personas que hay. Dos varones de 4. Esto me da un medio. Que esto es igual a 0,5. Si ustedes escriben un medio o 0,5, los dos están bien. Vamos a ver, al menos cuando trabajen conmigo en el aula, vamos a hacer la práctica, que yo lo más común es que le escriba los resultados como fracciones. Especialmente eso lo hago para que se entienda de dónde salieron los números. Y si hacen la cuenta y la copian, minimizamos la chance de equivocarnos al copiar, no sé, nos comimos un número. Entonces, minimizamos esas chances. Uno de los axiomas me decía que la probabilidad de que sea varón era mayor o más grande a la de la intersección.
La probabilidad de que sea varón, que ya lo calculamos eso. Intersección argentino, vamos a dejarla A sola. ¿A qué es igual? A uno solo, porque hay uno solo que es varón en Argentina. ¿Es 1? Un cuarto, No, un sería un cuarto. cuarto. Bien. Es uno de los 4. Sobre 4. Entonces, vemos que se cumple ese axioma que estábamos diciendo. Por otra parte, que sea varón unión argentino, esto es menor a la probabilidad de un triángulo a la probabilidad de B. La probabilidad de la unión, ¿cuándo nos da? Tres cuartos. 3/4. Entonces, la probabilidad de la unión es más grande que la probabilidad de que sea varón. ¿Por qué dice que sea igual? Porque puede ocurrir en algunas situaciones en donde si yo hago la intersección me termine dando varón, o sea, me queden solamente los varones, entonces se utiliza el igual. Lo mismo pasa con las uniones. Puede ocurrir alguna situación en donde me quede solamente un conjunto. Entonces se utiliza esta idea de el mayor o igual o el menor o igual. O sea, son casos excepcionales. Pero, como toda excepción, puede ocurrir. Y por último, dijimos que no sea argentino. ¿A qué es igual? Dos sobre 4. 12/4. ¿Por qué es? Porque hay un varón y una mujer que no son argentinos de 4 personas. Es 1. Bien. Es 1 menos la probabilidad de que sea argentino. Aquí, ok, Entonces, ahí entendí. es 1 menos un medio y me da un medio. Esta forma de la definición se asocia a lo que me había preguntado hoy Bianca, que es la primera vez que me preguntan eso, y muy bien, que es arrastramos esa operación acá. ¿Bien? Profe, no lo ¿Alguna entendí. pregunta? Sí, no entendí por qué uno y no uno sobre 2 y no es uno sobre, perdón, no es 2 sobre 4. Es lo mismo, 2/4 es un Ah, medio. claro, lo tengo haciendo lo mismo, claro. Es la misma operación. O sea, sería 4/4 dividido 2/4 y me queda 2/4 que es Listo, un medio. ahí está, ahí entendí. Va, como acá. Como esta de acá. Claro, claro, ahí ve. ¿Alguna otra consulta? Hasta este momento. Bien. Entonces vamos a seguir. Estábamos acá. Esto lo voy a cerrar porque
¿Molesta? Entonces ya vimos los axiomas. Estos axiomas se los tienen que saber porque lo vamos a estar aplicando continuamente. O sea, vamos a volver siempre sobre esos axiomas para trabajar. Ahora bien, ahora le empezamos a dar cada vez un poco más de complejidad a la cuestión. Vamos a decir, o vamos a tener sucesos que se llaman mutuamente excluyentes o no mutuamente excluyentes. En la teoría, dos eventos no son mutuamente excluyentes si que ocurra uno no está imposibilitando que ocurra el otro. En la práctica, vamos a tener que un evento no son mutuamente excluyentes si tienen elementos en común. O sea, que la intersección es distinta al conjunto vacío. Mientras que son mutuamente excluyentes si no pueden presentarse de manera simultánea. Es decir, no tienen elementos en común. ¿Qué me va a estar cambiando la operación? La operación siempre para la unión va a estar dada por esta de acá. Y usar otro color. Esta de acá siempre es la operación para la cuenta de la unión. O sea, A unión B siempre va a ser la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intersección. Especialmente cuando no son mutuamente excluyentes. ¿Qué pasa? Si son mutuamente excluyentes, vieron que este pedazo de la cuenta desaparece. O sea, es lo que falta acá. ¿Por qué? Porque la intersección es conjunto vacío, o sea, no tiene elementos en común. Entonces se simplifica la expresión. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Por ejemplo, vamos a un ejemplo. Un evento mutuamente excluyente. El evento A es que la suma de las dos caras tiene que ser igual a 6. Entonces puedo sacar un 1, un 5, un 2 y un 4, 2, 3, un 4 y un 2, un 5 y un 1. Son 5 resultados posibles. Y yo voy a tener otro evento que sea que la suma de las dos caras sea igual a 9. Que es el 4 y el 5, el 3 y el 6, el 6 y el 3, acá hay un error, el 5 y el 4. Acá va un 3 y acá va un 3. Entonces, ¿hay elementos en común entre el evento A y el evento B? ¿Hay algún resultado que se repita? No. No se repite ninguno. Entonces. ¿Sí, Santiago? No, justo iba a decir que no. Ah. Entonces, la intersección me da el conjunto vacío. Mientras que en el otro, si es no mutuamente excluyente, seguimos teniendo el mismo evento A, que la suma de las dos caras me dé 6, mientras que el otro evento, un evento C, es que las dos caras sean idénticas. Entonces, 1 y 1, 2 y 2, 3 y 3, 4 y 4, 5 y 5, 6 y 6. ¿Hay algún elemento que se repita en los dos?
Sí, el 3-3. El 3-3. Entonces, la intersección va a estar dada por ese elemento que se repite. Por lo tanto, no son mutuamente excluyentes. ¿Bien? A fines prácticos es así. ¿Hasta acá me siguen? Sí, Bien. Hoy vamos a ver esto y no vamos a seguir mucho más porque los voy a quemar. Y no voy a quemarlos en la primera clase. Pues si ya empezamos así la primera clase, ¿cómo van a venir las siguientes? O vemos algún ejercicio. Ahora vemos cómo venimos. Por último, lo último que vamos a ver así en definiciones de probabilidades es la probabilidad condicional. ¿Qué es? Suponemos que tenemos un suceso A con una probabilidad no determinada. Si obtenemos una nueva información y vemos que ocurrió algún evento que está relacionado, por ejemplo B, queremos aprovechar esa información para calcular la nueva probabilidad del evento A. Básicamente es, esta nueva probabilidad de A se va a denominar la probabilidad de condicional de A dado B. Y se escribe de esta manera, en donde esa barra no es una división. No va a estar, es una forma de estar diciendo que yo sé que el evento B ya ocurrió, ya pasó. Yo sé que pasó B, entonces quiero saber cuál es la probabilidad de que ocurra A. Esto después lo vamos a hacer muchas veces, así que no se preocupen por esto, pero no es una división. La probabilidad condicional de A en B, o sea, dado B, se va a expresar como la probabilidad de la intersección dividido la probabilidad de que ocurra B. Y vamos a tener un ejemplo. Tenemos el espacio muestral de tira del dado y el evento A es que sale un 3 en la cara superior del dado. Entonces el resultado que yo voy a obtener es un 3. Tengo otro experimento que es el B, que es yo lanzo un dado y tengo como resultado un número impar. Entonces tengo 3, 1, 3 y 5. Entonces la probabilidad de que me salga un 3 en la cara superior, dado que yo sé que el número obtenido es impar, se escribe de esta manera. La probabilidad de A, dado que yo sé que es impar, que es B. Y vamos a olvidarnos un minuto de esto que tenemos acá. Y no me lo borró. Olvídense un minuto de esto. Y vamos a pensarlo de la siguiente manera. La probabilidad de A dado B. Es igual a una división. Yo sé que es impar. ¿Cuántos resultados posibles tengo de ese dado? ¿Se entiende mi pregunta? ¿cómo, profe?
Yo sé que tiré el dado y me dio un número impar. ¿Cuántos números impares tiene ese dado? 3 números. 3 números. Y de esos 3, ¿cuántos es un 3? 1. 1. Y ahí se calculó la probabilidad. Si yo me fijo, la operación que estoy haciendo acá es un poco más compleja, pero la idea es la misma. Es la probabilidad de la intersección, 1 de 6, o sea, de que salga un 3 y sea impar, es 1 de 6, un resultado de los 6 posibles, dividido la probabilidad de que sea impar, o sea, 3 de los 6 resultados, lo que me da un tercio. Si ustedes hacen esto, no le van a errar nunca, porque es la forma en que se calcula. Esta es la forma más intuitiva o lógica de hacer el mismo cálculo. Ustedes después eligen cuál es el que más les guste, cuál es el que más cómodo le siente. No está bien, perdón, no está mal usar una y la otra. O sea, todas son posibles. ¿Bien? Vamos a cerrar acá. Y, por último, que es, esto sí, es lo último de lo último, vamos a tener que si dos sucesos A y B son independientes, cuando la ausencia o presencia de A no interfiere en nada en la presencia o la presencia del otro evento. O sea que la probabilidad de la intersección va a ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Entonces vamos a decir que esos dos eventos son independientes. Cuando el evento A y B son dependientes, es cuando la ocurrencia de uno es un requisito para que se presente el otro. Entonces, la probabilidad de la intersección va a estar dado, por ejemplo, por la probabilidad de A, por la probabilidad de que ocurra B, dado que pasó A. O la probabilidad de B, dado que ocurre A, dado que sé que ocurrió B. Básicamente es despejar esta función que tenemos acá. O sea, paso este valor acá multiplicando. ¿Bien? O sea, más o menos le explico de dónde sale, para que no se vuelen las chapas. Tenemos 1 hora todavía. Fui rapidísimo. Y el diagrama de árbol lo vamos a ver. Es un poco más teórico además. Es una forma de representar la información. Tenemos los eventos principales, las bromas principales y cómo se van desglosando cada una de esas. Entonces, como fui más rápido de lo que esperaba, vamos a hacer un ejercicio, por lo menos para que vean para de dónde es que va la temática. Todo lo que estamos viendo acá, ya que estamos, les muestro el aula, está dentro del aula, está cargando, en donde el Epidal va a ser un programita que vamos a utilizar más adelante y voy a hacer algunos comentarios sobre ese programa. El principal es que anda solamente en Windows, o sea que medio que es una limitación para
para si usan otro sistema. E igualmente en el aula de informática, en el primer piso, las computadoras lo tienen instalado, o sea que si quieren practicar, o sea, no les funciona, lo pueden hacer tranquilamente en esas computadoras. Hay una encuesta que les vamos a pedir que completen sobre la asignatura. Me iba a olvidar y me iban a retar. Esto por favor háganlo. Una pequeña encuesta para para contestar. Lleva muy pocos minutos. Es parecida a la que contestaron el año pasado en la asignatura. Y en la unidad 1 están ya subidos los archivos. La guía de estudio, las diapositivas que vimos recién, las actividades que vamos a hacer. Vamos a hacer 1 o 2. Y algunos ejercicios adicionales con algunos textos que son complementarios. Si quieren leerlos o no. ¿Bien? Bien, profe. ¿Quieren que hagamos una pausa de 5 minutos y arranquemos? Dale. Bien. Voy a las 5:15 arranco. Dale, Con mi profe. 9.
El primer ejercicio nos está diciendo que un médico está estudiando dos patologías eh, en un grupo de personas. La probabilidad de que un encuestado presente la patología A es de 0,60. La probabilidad de que presente la patología B es 0,70 y la probabilidad de que presente ambas es de 0,50. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que presente al menos una de ellas? Para hacer los ejercicios vamos a sacar toda la información que tengamos a disposición. Empecemos con E. Bueno, en la punta muy gruesa. La probabilidad de A es 0,60. La probabilidad de B es 0,7. Y la probabilidad de la intersección, porque es que presente ambas, es 0,5. Bien, hasta ahí saqué toda la información. Voy a presentarla en un diagrama de Venn, que es un cuadrado que tenemos así. En donde tengo la intersección y voy a tener A y B. Y esto es todo el espacio muestreo, el cuadrado que vemos ahí. ¿Cuál es la probabilidad de la intersección? 0,50. 0,5. 0,50. Ahora bien, yo sabiendo eso, ¿cuál es la probabilidad de que solamente ocurra A? O sea, que ocurra A, pero no B. ¿Puede ser 0,1? Bien, 0,1. 0,6 es la probabilidad de que ocurra solamente A o que ocurra A y B. ¿Y la probabilidad de solamente B? 0,2. 0,2. ¿Hay una probabilidad de que no ocurra ninguna de las dos? Sí, un 0,2. 0,2. Ahora bien, el ejercicio me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra A o B? O sea, al menos una de ellas. Que ocurra A o que ocurra B. ¿Esto a qué es igual? A la probabilidad de que de la unión de la intersección del suceso contrario, de la diferencia. ¿Qué operación era? De la Cuando unión. teníamos una O. Era una unión. De la unión. Y volviendo, por eso hablábamos de que la teoría es importante. Vamos a ver. Estos dos eventos que tuvimos recién, ¿son mutuamente excluyentes o no? No.
no son mutuamente excluyentes. Entonces tenemos que usar esta formulita que tenemos acá. Entonces, la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intersección. ¿Cuánto vale la probabilidad de A? Este valor de acá. 0,6. ¿Cuánto vale la probabilidad de B? 0,7. 0,7. Bien, Martina. Menos 0,5, que es la intersección. Si yo hago esta cuenta, me da 0,8. Vamos a ver por qué resto la intersección. Si yo hago la probabilidad de A, yo estoy haciendo todo esto de acá. ¿Bien? Si yo hago la probabilidad de B, tengo todo esto que vemos acá. ¿Hay algo que se repite dos veces? ¿En esa suma? Sí, la intersección. El La 0,5. intersección. Entonces, se la resto. Por eso, hacemos ese resto. ¿Se entiende? ¿O no? Sí, profe. Bien. Vamos a hacer un solo ejercicio más. Y nada más que uno. Pero la estructura es parecida y me sirve para cerrar lo que vimos hoy. Nos dice, en una facultad de medicina hay 60 estudiantes que están haciendo capacitaciones adicionales en el verano. La mitad estudia inglés. 35 hacen bioestadística y tenemos 20 que hacen los dos cursos. Entonces elegimos al azar un alumno y vamos a ver que estudie solamente inglés, que haga solamente bioestadística, que haga las dos o que no haga ninguna. ¿Bien? Vamos a plantearnos de nuevo el espacio muestral. Vamos a hacerlo grande. Tenemos inglés, tenemos bioinformática, tenemos inglés, tenemos bioinformática y hay que empezar a completar. ¿Cuántos hacen los dos cursos? Veinte. 20. ¿Y a dónde escribo ese 20? La intersección. En la intersección. Bien, en la intersección. Se me fue para arriba. Ahí. Entonces, la intersección vale 20. Después me dice, la mitad de los estudiantes estudia inglés. ¿Cuántos estudiantes estudian solamente inglés?
30 a la mitad. ¿30? Menos el 20 serían 10. Bien. Hay 30 estudiantes que hacen inglés, pero hay 10 que hacen solamente inglés. La bioestadística o bioinformática no la hacen. ¿Y cuántos hacen solamente bioinformática? Y 15. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguna consulta? Por último, ¿hay gente que no hizo ninguno de los dos cursos? Sí. ¿Cuántos son? 15. Son No, 15. sí, también 15 también. 15. Son 10, 30, 45. Sí, 15. 45. Para llegar a 60, nos faltan 15. O sea que hay 15 que no hicieron ninguno de los dos. Entonces, la probabilidad de que estudie solo inglés es igual a la probabilidad de que estudie inglés pero no informática. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe. ¿Y a qué es igual? Eso, que estudie solamente inglés. ¿Cuántos alumnos estudian solamente inglés? 10. 10. ¿De cuántos alumnos? 60. ¿No? 60. Muy bien. ¿Cuál es la probabilidad de que estudie solamente bioinformática? ¿15 sobre 60? Vamos a escribirlo de nuevo que sea bioinformática menos inglés. Y Santiago ahí me dice 15 de 60. ¿Qué le parece a los demás? ¿Está bien? Sí, Para mí sí. Bien, está bien. ¿Cuál es la probabilidad de que estudie inglés y bioestadística? ¿Qué operación era esta? 20 Que sobre estudie 60 una sería. cosa y la otra. Sería el sumar Una, perdón, lo que solo que Santi, estudian. Sí. es una unión, una intersección, una condición, un suceso contrario. Una unión. Intersección. Ah, no, intersección, claro, porque es el medio. Es una intersección. Porque tiene que ocurrir una cosa y la otra. ¿Y cuál es la probabilidad de la intersección? 1/3, o sea, 20 sobre 60. 20 sobre 60. ¿Cuál es la probabilidad de que no estudie nada de estas dos cosas? O sea, ni inglés, ni informática.
¿Cuál es la probabilidad de eso? 15 sobre 60. 15 de los 60. ¿Hasta acá se entendió?